Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Vamos a hablar de China, un gigante en apuros. Pero bueno, antes de empezar a hablar de China y los problemas que tiene, yo quería hacer una reflexión inicial sobre lo bipolar que a veces es el análisis que se hace de los países, especialmente en la prensa, pero también en algunas casas de análisis. Y es que hace solo 3 años parecía que China superaba el COVID sin ningún problema y iba a comerse el mundo, poco más o menos, ¿no? Iba a superar en pocos años a Estados Unidos como primera potencia mundial. Y bueno, ya nosotros entonces éramos un poco escépticos con esta visión y explicábamos un poco los problemas estructurales que tenía el país. Y en cambio ahora nos encontramos con la situación completamente opuesta, ¿no? Hay una visión muy negativa sobre China, a veces incluso apocalíptica, parece que va a entrar, pues debido a la crisis inmobiliaria, parece que hay gente que pronostica incluso un colapso de la economía china. Y pues desde aquí hacemos casi un llamamiento a hacer una visión un poco más equilibrada del país, ¿no? Es lo que hemos hecho en el informe, que podéis consultar en nuestra web, y lo que voy a intentar hacer en esta presentación. El índice de la presentación sigue un poco la estructura de nuestros informes. Primero voy a hablar un poco de la situación política y en las relaciones exteriores, sobre todo, me voy a enfocar en el enfrentamiento con Estados Unidos y el posible conflicto de Taiwán. Y en la situación económica, a su vez, la he dividido para que intentemos entender la diferencia, sobre todo, entre los problemas de fondo estructurales que tiene el país, que van a seguir ahí, y los problemas, digamos, más acuciantes que están provocando, sobre todo, la falta de confianza general que se está produciendo ahora mismo en China. Bien, en cuanto a la situación política, lo más importante que hay que resaltar es la concentración de poder que se está dando en la figura del presidente Xi Jinping. Esto es un proceso que es, digamos, ha sido progresivo desde que llegó al poder en 2013. Y el elemento probablemente más importante por el que ha sucedido esto es la campaña anticorrupción. Antiguamente, todos los presidentes chinos han utilizado en mayor o menor medida las campañas anticorrupción para consolidarse en el poder, pero lo que desde luego es inusual es la intensidad y duración de la campaña anticorrupción que ha tenido que ha utilizado Xi Jinping, ¿no? De hecho, este último año hemos visto cómo han desaparecido directamente los ministros de Defensa y Exteriores y en intensidad es increíble. Por ejemplo, solo en los primeros 5 años 1,3 millones de funcionarios públicos fueron cesados bajo esta política, ¿no? Y que digo que afecta tanto a funcionarios de bajo nivel como a ministros y altos cargos. Y eso además genera una especie de miedo entre la cúpula de poder que hace que todo el mundo sea mucho más sumiso y que digamos, este estilo que tenía China tradicionalmente, donde se podía criticar algunas políticas públicas, pues desde luego se ha quedado muy amortiguado. Y en este sentido quiero hablar de la erosión de las reformas políticas que introdujo Deng Xiaoping, el histórico líder que introdujo las reformas económicas, pero que también introdujo algunas reformas políticas, sobre todo por el trauma que supuso la etapa de Mao Zedong. Introdujeron para limitar la discrecionalidad del poder autocrático, digamos que introdujeron algunas medidas, principalmente sobre todo el límite de mandatos presidenciales, pero también introdujeron una serie de comisiones no presididas directamente por el presidente, ministeriales, que además también tenían rotación de sus miembros y la decisión era colegiada entre ellos. Bien, pues Xi Jinping ha ido restando poder a estas comisiones, ha ido presidiendo él más comisiones de estas y las que no preside les ha ido restando el poder, ¿no? Esto está quitando un poco este funcionamiento tan tecnocrático que tenía el gobierno chino, digamos, está haciéndolo más similar a lo que suele pasar en los gobiernos autocráticos, ¿no? Que son más discrecionales. Y por último, la intensidad en el volcado de recursos en el aparato de seguridad interna, ¿no? Tanto en las Fuerzas Armadas como en los recursos tecnológicos y de personal en los aparatos de vigilancia. Y bueno, pues a día de hoy no existen, desde luego, movimientos de disidencia importantes en el país, ¿no? Debido a esto. Bien, todo este proceso, digamos que consideramos que se ha cerrado un círculo en el año 2022 cuando se celebra el 20 Congreso del Partido Comunista y digamos hay tres momentos icónicos, ¿no? Aquí tenéis la foto de cómo
se expulsó, voy a poner entre comillas, al expresidente Hu Jintao de la Asamblea, y la versión oficial era que tenía problemas, fue por problemas de salud, pero lo que se especula es que, digamos, estaba disconforme con, digamos, que se había lapidado cualquier miembro, digamos, de la antigua cúpula y que, digamos, ahora todos en el Politburo ya son fieles directamente del clan Zhejiang, que se llama así clan Zhejiang porque, digamos, pertenecían a la provincia donde originariamente gobernó como gobernador Xi Jinping. Y bueno, este momento fue muy icónico y refleja, yo creo que mucho, sobre todo entre los chinos, vio como que se quedaba solo, en la última imagen se quedaba solo ya ante el poder Xi Jinping. Y además en este congreso se producen dos eventos también muy significativos. Uno que es que oficialmente se aprueba el tercer mandato para Xi Jinping, que ahora mismo posiblemente podemos considerarlo un mandatario vitalicio, y la otra que se salió fue el último congreso del primer ministro Li Keqiang, que era la última, digamos, figura relevante, no directamente de su círculo de confianza, ¿no? Bien. Hay otro elemento en la parte política que quiero comentar que es importante, que es, debido a las protestas del COVID de 2022, que seguramente recordaréis, ¿no? En 2022, digamos que China seguía manteniendo un sistema muy estricto de COVID, de confinamientos y de test, y eso, digamos que debido a que las cepas del virus cada vez eran más contagiosas, pues empezó a hacer inefectivas, ¿no? Empezó a haber muchos rebrotes. Y esto obligó a cierres continuos, ¿no? Y esto la población empezó a sufrir pues, verdaderos problemas incluso para acceder a alimentos y medicamentos. E incluso, bueno, hubo un evento muy importante que digamos que galvanizó el descontento entre la población por estas políticas, que fue un incendio en un edificio que murieron una docena de personas, ¿no? Que estaban además confinadas en este edificio, ¿no? Y entonces se produjeron una serie de protestas en todo el país, pues que nunca habíamos visto nada parecido desde Tiananmen, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen también que dio bastante vueltas al mundo, del puente de Xitang en Pekín, donde alguien colgó este cartel que acusaba, no solo iba contra las políticas anti-COVID, sino que directamente contra el presidente Xi Jinping y contra, en general, el partido, ¿no? Y luego también hubo unas manifestaciones bastante multitudinarias con esta imagen que veis ahí a la derecha, de personas con papel en blanco un poco significando, quejándose contra la censura, ¿no? Que parecía que iba un poco más allá. Y esto ha dado pie a que mucha gente considere que ha habido un antes y un después y que la estabilidad política en China es hoy un poco frágil. Nosotros no estamos de acuerdo. Yo quiero, sobre todo, que la gente tenga en mente que en un país de 1.400 millones de personas, evidentemente hay descontento siempre, ¿no? Y evidentemente la situación económica está deteriorándose y especialmente con el COVID fue muy importante, ¿no? Pero muchas veces no todas estas personas que se quejan realmente quieren un cambio de sistema. Muchas veces lo que quieren siempre es un cambio de política y por eso protestan, ¿no? Y de hecho, tradicionalmente las protestas siempre han estado permitidas, aunque era más bien a nivel local. Los chinos no consideran que ellos sí que pueden protestar. Y además hay que decir que gran parte de la población, sobre las encuestas privadas que se hacen en China, reflejan que hay bastante, digamos que la población valora muy bien no solo la prosperidad que ha traído en las últimas décadas el Partido Comunista, sino la seguridad que les aporta eso, ¿no? Y que, digamos que no vemos que en general en la población unas ganas de cambio de sistema político. Y bueno, y sobre todo que además hay que decir que además de eso hay un estrictísimo control de cualquier movimiento de disidencia, ¿no? Aquí veis a la izquierda, desde que sucedió esto en el puente de Xitang en Pekín, hay un policía constantemente y se han eliminado en Internet cualquier referencia a este puente, con lo cual es casi incluso difícil llegar a él, por lo visto, porque no está ni en el Google Maps chino. Y además, bueno, y a la derecha veis que bueno, está plagado de cámaras en las grandes ciudades de China, utilizan tecnología de reconocimiento facial, pero incluso en las protestas que mucha gente llevaba la cara tapada, a través de los teléfonos móviles les pudieron localizar y, digamos, con posterioridad. Es verdad que en diciembre las protestas se acabaron sobre todo porque en diciembre, de un día para otro, China eliminó todas las restricciones anti-COVID y entonces vino una oleada de
de contagios y eso, digamos que cambió del descontento al miedo, ¿no?, de la gente. Y eso acabó con las protestas, pero en los meses posteriores China llegó haciendo arrestos masivos. Bien, las relaciones exteriores. Si no nos preocupa demasiado el tema de la estabilidad política en China, el tema de las relaciones exteriores es posiblemente el asunto que más nos preocupe. Y no solo porque, bueno, yo voy a hablar sobre todo de Estados Unidos y del tema de Taiwán, pero China además tiene disputas territoriales con hasta 12 países en la región, muy importantes, con Japón, India y otros países, sobre todo del ASEAN, que no tenemos tiempo de plantear, pero que también son muy relevantes. Bien, en cuanto al enfrentamiento con China y Estados Unidos, evidentemente, independientemente de quién habite la Casa Blanca, esto va a ser un problema, ¿no? Y de hecho estamos viendo en la precampaña electoral que parece que hay una competición entre demócratas y republicanos a ver quién es más duro con Estados Unidos. Pero bueno, de cara al resultado de las elecciones de noviembre, a mí me ha parecido interesante contaros un poco cómo vemos las diferencias entre si gana Biden o Trump, lo que puede suceder, ¿no? Lo he resumido en 3 elementos. Uno es el estilo dialéctico, ¿no? Evidentemente todos conocéis a Trump. Trump, de hecho, da la impresión desde el público que Trump posiblemente sea más duro con China porque es muy digamos, es muy dado a hacer comentarios en Twitter, hablando de virus chino y haciendo comentarios, digamos, un poco fuera de lugar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, mientras que la administración Biden pues, suele utilizar con China pues, comunicados oficiales, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que China en algunos aspectos se encuentra más cómoda con Trump que con Biden. Y en general porque con Trump puede, digamos, a ojos del resto del mundo puede colocar a Estados Unidos como en una posición de exaltación política, ¿no?, distinta a la que tiene Biden. Pero seguramente el elemento más diferenciador es el estilo en la confrontación con China, que Biden sobre todo lo ha enfocado al tema tecnológico, a la guerra tecnológica, a restringir en todo lo posible el acceso a tecnología de punta en China. Sobre todo el clímax de esta política vino en octubre del año pasado, cuando directamente se ha prohibido la exportación de chips de alta tecnología a China. Y en cambio Trump pues está más enfocado al tema de la guerra comercial. Bueno, como ya sabéis, hubo una guerra comercial en el último mandato de Trump que llevó los aranceles en nivel promedio hasta el 20%. Bueno, pues en la pre-campaña electoral Trump ya ha dicho que haría unos aranceles del 60%. Si esto realmente, no sé si es un tema de campaña, pero vamos, si realmente se produce, pues tendremos otra crisis económica y no solo en China, sino probablemente en todo el mundo. Y otro elemento también muy importante, y por eso os decía que China en algunos aspectos se encuentra más cómoda con Trump, es el tema de las alianzas versus la unilateralidad, ¿no? Pues Biden hace mucho enfoque en conseguir aliados, estrechar sus relaciones con la Unión Europea, en la OTAN, con los acuerdos en la región, pues por ejemplo con el Quad Group o el AUKUS, para que dio tecnología de submarinos a Australia, frente a Trump, que como sabéis pues le encanta criticar a los miembros de la OTAN y en general le gusta mucho más la vía unilateral, ¿no? Y esto, como digo, pues China se encuentra más cómoda en este aspecto. Bien, pero el elemento que quizás más nos preocupa a nosotros a todo el mundo es la posibilidad de un conflicto a raíz de Taiwán. Bueno, como antes sabéis, el statu quo de Taiwán pues, es que la soberanía nominalmente pertenece a China, esto nadie lo discute, pero bueno, Estados Unidos, la política oficial del statu quo es que Estados Unidos, digamos, no va a permitir nunca una anexión forzosa, ¿no?, de la isla. Esto, digamos, que aseguraba en las últimas décadas, siempre se decía que no había prácticamente riesgo, que se iba a mantener el statu quo, pero a medida que se ha ido agravando el conflicto entre China y Estados Unidos, y sobre todo que Taiwán cobra cada vez más importancia, porque la compañía TSCM, que es la mayor productor de chips del mundo, pues ha cobrado mucha importancia en la confrontación tecnológica entre ambos países, pues ha ido generando más tensión, ¿no? Sobre todo la política de gestos de Estados Unidos también es más clara para intentar dejar evidencia a China que no intente nada en Taiwán. Y en China hay una corriente cada vez más nacionalista en
el Ejecutivo y en la población que reclama la anexión. De todas maneras, entre las casas de análisis hay también aquí un aspecto un poco bipolar. Hay gente que considera que no hay ningún riesgo de invasión, está un poco clara en esa visión de los últimos 10 años, y hay gente que se ha pasado un poco al lado contrario, diciendo que es prácticamente inevitable y inminente, incluso a medio plazo, este conflicto. Nosotros estamos quizás en una posición intermedia, el riesgo evidentemente ha crecido, consideramos que es relativamente bajo, aunque evidentemente las consecuencias que puede tener son tan graves que por eso nos preocupa mucho. Esta primera imagen va un poco dirigida a aquellos que todavía creen que no hay ningún tipo de riesgo de una invasión. Y esta es una imagen sobre una réplica del Palacio Presidencial de Taiwán que hay en una base militar al norte de China, donde las Fuerzas Armadas chinas pues ahí, digamos que hacen ejercicios recurrentes sobre esta invasión. Y bueno, todos los planes de las Fuerzas Armadas chinas, los principales planes de guerra, son siempre sobre una invasión en China. Y hay muchos discursos de Xi Jinping que claramente habla de la reunificación de la isla en términos no teóricos, sino como que es algo que debe ser perseguible y alcanzable a corto o medio plazo. Y por último quería compartiros un gráfico que he encontrado sobre un análisis que ha hecho Bloomberg de las consecuencias que podría tener un conflicto en Taiwán, y aquí está comparado con otras guerras, ¿no? A la derecha del todo veis pues, con una guerra con Taiwán, pues sobre todo porque como la relación económica entre China y Estados Unidos prácticamente es vital para todo el globo, pues bueno, aquí han puesto más del 10% del PIB, pero bueno, es casi incalculable si se produciera un conflicto en Taiwán en el que Estados Unidos interviniera. Pero incluso calculan que un conflicto simplemente con un bloqueo naval de China sobre la isla, que eso posiblemente habría una respuesta no armada, pero sí de sanciones masivas sobre China por parte de Estados Unidos y posiblemente de la comunidad internacional, pues también habría una caída del PIB en torno al 6%, que veis que no anda lejos incluso del impacto de la GFC, que es la Global Financial Crisis, de la crisis financiera de 2009, ¿no? Bien, entramos en la situación económica. He dividido sobre todo en dos grandes partes el tema de la situación económica. Uno es los factores estructurales o, digamos, de agotamiento del modelo de crecimiento chino, para diferenciarlos de los problemas que está teniendo este mismo año, ¿no? Pero antes, para que no todos sean problemas, lo que quiero es, en algunas diapositivas, hacer poner en valor el modelo de crecimiento chino, ¿no? Porque este modelo de exportador-inversor, pues ahí podéis ver en el gráfico, ha hecho que China pase de menos de un 2% del PIB mundial a pues casi el 18% y rivalizar con Estados Unidos, ¿no? Por la primera posición. Y en este periodo de 40 años ha pasado de ser un país pobre, de $330 de renta per cápita, a un país de renta media alta de más de casi $13.000, y ha eliminado en el año 80 el 88% de la población vivía en la pobreza extrema. Y pues ahora mismo es cero. De hecho, la eliminó hace ya varios años. En 2018 eliminó la pobreza extrema el país, ¿no? Es algo que yo creo que no hay que olvidar. Y también, pues evidentemente que China es la fábrica del mundo. Aquí tenéis el peso de las manufacturas mundiales. En China son 4 trillones, 4 billones de dólares españoles. Es casi un 30% de la producción manufacturera mundial, ¿no? Por lo cuanto China es parte central de la economía mundial. Y luego también hay que decir que se ha ido moviendo, aunque la transformación del modelo sí que ha ido permitiendo un avance tecnológico en el tipo de manufacturas que ha ido haciendo, ¿no? No solo es el primer proveedor de manufacturas, digamos, de bajo contenido añadido en los países desarrollados, sino que, por ejemplo, ahora ya es el principal proveedor de bienes de capital en los países emergentes. Con lo cual, ahí ya, digamos, ha conseguido cierta independencia incluso de la evolución de los países desarrollados. Y luego, a la vez de todos los problemas económicos que ahora os voy a contar, está teniendo un boom en lo que llaman las 3 nuevas tecnologías: baterías, coches eléctricos y energía renovable, y pues es líder en producción mundial en estos 3 campos y de hecho tiene está avanzado, lleva varios pasos de avance tecnológico respecto a Europa y Estados Unidos. Bien, en cuanto a el agotamiento del modelo, todos estos factores que han conseguido tanto este éxito, pues llevan ya dando, desde 2010 llevan dando signos
de agotamiento, ¿no? Aquí podéis ver la gráfica del crecimiento del PIB desde los últimos 40 años y digamos que entre el año 80 y el año 2010 creció casi en promedio un 10% del PIB y desde entonces ha ido descendiendo, ¿no? Hasta antes del COVID se consideraba que esta desaceleración se iba a estabilizar en torno al 6% y ahora en realidad no hay garantías. Más bien, bueno, el nuevo objetivo que han ratificado, de hecho, ayer en la Asamblea Popular China de crecimiento para el año que viene es otra vez del 5%, pero hay ciertas dudas de que incluso se pueda conseguir. Un factor principal del agotamiento del modelo es el tema demográfico. Como sabéis, China en los años 80 introdujo la política de hijo único y esto provocó un cambio pues, radical de la pirámide demográfica que favoreció mucho pues, el enorme crecimiento de la fuerza de trabajo respecto a la población dependiente. Ahí veis el ratio de dependencia, ¿no? Digamos que de 80, la población dependiente es, digamos, la población entre 0 y 15 años y la de más de 65, ¿no? Y aquí sería la relación que hay entre esa población y la población trabajadora, ¿no? Si había 80 personas dependientes por cada 100 trabajadores, pues en esas décadas pasó a unos ratios de por debajo del 40% que no se habían registrado nunca. Y eso pues, permitió enormes tasas de ahorro, de inversión. Además, el traslado de esta población del campo a la ciudad permitió pues, todo el proceso de generación de productividad que genera la urbanización. Y como veis, ese proceso se ha detenido en el año 2010 y lo que se espera en los próximos años es que se recorra el camino inverso, ¿no? Pero bueno, hay que decir que todavía tiene una tasa todavía bastante baja. Esto es una cosa que preocupa y que va a preocupar en los años que vienen, pero todavía no está afectando tanto, ¿no? Bien, el otro elemento que posiblemente sí que está afectando mucho es el tema de la sobreinversión. Debido en gran parte a esta elevadísima fuerza de trabajo en relación a su población, China ha registrado unas tasas de ahorro e inversión que no ha registrado ningún país a lo largo de la historia, incluso con tasas del 50% de ahorro y de inversión. Pues esto hay un problema, pues en un momento dado cuando ya has hecho todas las carreteras, todos los puertos, todos los aeropuertos, pues no, pues hacer un aeropuerto más, una carretera más, esto no va a generar mayores avances de productividad, ¿no? Y de hecho los análisis que hay hablan de que si los avances de productividad estaban en torno al 3-4% anual, que eso añadía al crecimiento del PIB en las últimas décadas, ahora seguramente estemos entre el 1 y 2, ¿no? O sea que casi 3 puntos de PIB se ha perdido por esta cuestión. Otro de los fenómenos que está muy relacionado con todo lo anterior es el tema de la urbanización, que también está llegando un poco a su límite. En los años 80 estaban en torno al 20% de población urbana y ahora están en el 66%. Para que os hagáis una idea, la Unión Europea es del 75%, con lo cual el límite es muy bajo. Y ahí tenéis la tasa, digamos, a la que esto ha ido sucediendo, pues de tasas de incremento de urbanización del 4%, estamos ahora en torno al 1 y pico. Y un elemento que también ha dejado este modelo de crecimiento es el enorme sobreendeudamiento, ¿no? Estas enormes tasas de ahorro e inversión es verdad que no generan endeudamiento respecto al exterior, pero entre los distintos agentes del país sí ha generado un enorme sobreendeudamiento, ¿no? Sobre todo pues de sectores corporativos y, bueno, y luego lo hablaremos en el sector de la construcción. Bien, en cuanto a los problemas actuales no son solo por el tema de la crisis inmobiliaria, de la que voy a hablar justo al final de este apartado. También hay una serie de factores que tienen que ver con cómo está saliendo del COVID China. Como os he contado antes, digamos que China tuvo casi un doble impacto del COVID. Ahí podéis ver el crecimiento. En el año 2020, mientras el mundo se contrajo un 3%, China pues, fue de los pocos países que creció y lo hizo al 2%, incluso, y el año siguiente tuvo un rebote fortísimo, sobre todo por el boom de exportaciones que se produjo, con la enorme demanda de bienes electrónicos y electrodomésticos, que todo el mundo estaba confinado en su casa, pues generó una enorme demanda. Pero ahí veis cómo en el año 2022 casi tuvo un doble COVID, por lo que os decía, ¿no? Al incrementarse enormemente la tasa de contagio de la enfermedad, los estrictos controles empezaron a dejar de ser efectivos, ¿no? Y este año el crecimiento en principio está en el 5,2. Diréis, pues ni tan mal, ¿no? Tampoco parece
tampoco parece tan grave, ¿no? Bueno, es un poco engañoso esta tasa, en primer lugar, porque proviene del año 2022, con lo que la base de comparación es bastante más baja, y además porque en principio hay una serie de efectos, ¿no? De la población al dejar de estar confinada, pues digamos que ha consumido más, ¿no? Y esto, pero además estamos viendo que todos los indicadores de producción industrial, de inversión, no concuerdan tanto con esta tasa del 5,2, por lo que se ha vuelto a destapar un poco la discusión sobre si realmente esta tasa de 5,2 es fiable o no, ¿no? Y de hecho hay algunos analistas que consideran que el año pasado China en realidad crecía en torno al 1 y pico %. Bien, uno de los elementos que más está afectando, que afectó sobre todo el año pasado, que está afectando el país a corto plazo, es el tema de la normalización de las exportaciones, por lo que os he dicho, ¿no? Ahora, digamos, la gente que ya, digamos, ha comprado todos los ordenadores y electrodomésticos que necesitaba en sus casas, pues lo que está es gastando, sobre todo en servicios, en el turismo está volviendo a resurgir. Y entonces las exportaciones récords que registró el país, ahí veis que en 2021 creció el 28% las exportaciones de China. Pues hemos pasado incluso a contraerse. El año pasado las exportaciones chinas un 4%, ¿no? Pero el elemento quizá más sorprendente de la actual coyuntura es el desplome de la inversión extranjera. Aquí hay muchos factores, pues desde lo que hemos ido hablando, de las tensiones geopolíticas, el agotamiento del modelo. Se ha ido extendiendo una narrativa, digamos, de que China está dejando de ser un país atractivo para la inversión, tanto porque ya no va a ofrecer un crecimiento tan acelerado como porque hay una serie de riesgos políticos importantes. Y bueno, y sobre todo porque se cree que hay el temor a que la crisis inmobiliaria genere incluso un colapso económico, cosa que ahora veremos quizás un poco exagerada. Pero bueno, como veis, las tasas de inversión China ha tenido inversión directa, ha sido de los líderes mundiales en inversión directa, en 300.000 millones llegó a recibir en el año 2021 y en cartera otros 200.000, casi medio billón de inversión extranjera, pues ahora mismo es, el año pasado podemos decir es prácticamente nula. Y de hecho, si no ha habido mayores salidas de capitales, porque en China hay bastantes restricciones a las salidas de capital. Bien, pues la crisis inmobiliaria, como decía, es quizás el factor que más está, por decirlo de alguna manera, gripando la economía china en estos momentos. Como habéis visto en el gráfico del sobreendeudamiento, la deuda respecto al PIB, digamos que había llegado al 300%. Esto, evidentemente, las autoridades chinas son perfectamente conscientes, ¿no? Y en realidad la crisis inmobiliaria es algo un poco autoinfligido, porque son las propias autoridades las que están intentando provocar un desapalancamiento del sector. De hecho, podemos retrotraernos a una frase que dijo Xi Jinping en una asamblea nacional, que dijo: las ciudades son para vivir, no para especular, ¿no? Y a partir de ese año se dio, en primer lugar, el pistoletazo a que los 4 grandes bancos públicos chinos, digamos, empezaran a restringir un poco su política de créditos hacia el sector, pero sobre todo el cambio fundamental vino cuando en 2020 se aprobaron las 3 líneas rojas, que básicamente prohibía que eran 3 criterios de sobreendeudamiento para empresas, digamos, de inmobiliarias o del sector de la construcción que no digamos, superaran algunos de estos 3 criterios, no podían acceder a financiación nueva. Esto, evidentemente, cortocircuitó la financiación. Además que, en paralelo, las autoridades chinas estaban intentando eliminar el shadow banking, o digamos la financiación que no se produce por vías oficiales, con lo cual esa vía también se les estaba cortando. Y bueno, el momento ya crítico fue cuando se declaró en default el gigante inmobiliario Evergrande, que tiene unos activos de más de 300.000 millones. Y sobre todo digo que este evento fue muy importante, no tanto porque creara problemas en el sistema financiero, que luego veremos que no ha creado tantos, sino por cómo es la idiosincrasia del sistema inmobiliario chino. Me voy a explicar. En China, la mayor parte de las ventas de inmuebles se hacen por venta anticipada. Los chinos, digamos, que ahorran y que se compran el edificio y se lo construyen a 5 años vista, ¿no? Aquí podéis ver una diferencia entre digamos, los metros cuadrados que se hacen por la línea roja, que serían por las ventas anticipadas, y por las ventas de casas ya terminadas.
Y lo digo porque al empezar a quebrar compañías inmobiliarias, evidentemente los chinos se ha roto la confianza que tienen en comprarse un piso para una empresa que evidentemente puede quebrar. Y esto además genera un problema muy importante que no es tanto un tema de estímulos, de que se pueda estimular la compra, sino que se tiene que recuperar la confianza de los chinos en estas empresas, ¿no? Y bueno, el último año hubo más de 200 quiebras de empresas inmobiliarias, con lo cual estamos lejos de que se haya recuperado, ¿no? Y como veis, está en caída libre la venta anticipada. Y esto, además, hay que decir que es una de las principales fuentes de financiación para estas empresas, es precisamente esto, que se financian con las compras anticipadas, que también se les ha cortado, ¿no? Con lo cual, estamos en un círculo vicioso, ¿no? Aquí veis que el precio de la vivienda está cayendo a tasas de incluso cercanas al 6%, incluso en las grandes ciudades chinas. Y bien, es verdad que en los últimos trimestres parece que se ha frenado un poco, ¿no? El goteo de medidas de estímulo enfocadas al sector inmobiliario parece que ha estabilizado, pero bueno, el precio de la vivienda sigue cayendo, ¿no? Incluso hay un problema añadido que es el tema del riesgo de la deflación. Este año, bueno, el último dato es que la inflación en China fue del menos 0,8 y, como sabéis, pues la deflación eleva los tipos de interés reales y además hace que la deuda nominal a futuro aumente, con lo cual es más difícil el proceso de desapalancamiento, ¿no? Y ante esto la política monetaria ha sido un poco tímida, podemos decir. Aquí veis, la verdad es que China no es muy amante nunca de hacer grandes movimientos en los tipos de interés, no tiene un único tipo de interés de referencia, tiene varios, y pues desde que ha empezado esto en 2022 ha reducido los tipos en torno al 1,25%, ¿no? Y de hecho la última rebaja de tipos ya solo hizo una rebaja, ahí podéis ver, en febrero, del tipo a 5 años, que es el que se utiliza para las hipotecas. Una de las razones posiblemente que está detrás de esto es que las propias autoridades lo que quieren es que se siga desapalancando, no quieren hacer un gran estímulo de nuevo, que es algo que han hecho en muchos momentos anteriores. Y yo creo que confían en que a medio plazo este proceso de desapalancamiento permita un crecimiento más sano. Otro elemento que quizás también hay aquí es que los tipos de, como sabéis, pues la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, sobre todo la Reserva Federal, están los tipos al 5, con lo cual China, que está preocupada por estas salidas de inversión, efectivamente, si el diferencial de tipos de interés con Estados Unidos ahora está en negativo, pues yo creo que va a ser más cauto en las rebajas de tipos. Aún así, esperamos que en los próximos meses siga haciendo alguna reducción de tipos de interés. Y también hay la pregunta de por qué no aplica un paquete fiscal más importante, ¿no? La primera respuesta ya la he dado, que quizás no quieren generar más problemas. Pero también hay un tema de que se están empezando a quedar sin margen fiscalmente. Es verdad que el Gobierno central no tiene un déficit muy elevado, su deuda es muy baja, pero si uno empieza a sumar distintos elementos, el déficit público, por ejemplo, aquí tenéis el déficit público, la línea naranja sería el déficit público oficial consolidado de todo el sector público, incluyendo, digamos, las provincias, está en el 7,5, que no está mal, pero el FMI, por ejemplo, hace un cálculo de cómo sería el déficit y la deuda pública si sumáramos una serie de vehículos que utilizan mucho las provincias extrapresupuestarios para financiar proyectos de inversión pública, ¿no? Y pues entonces el déficit se dispararía hasta el 13 y pico %, ¿no? Y a la derecha veis cómo la deuda pública consolidada estaría en el 60%, pero si incluyéramos estos elementos llegaríamos hasta el 120% de deuda pública. Bien, con todo esto tan negativo quiero terminar con quizás el elemento más positivo que tiene China y que creo que amortigua mucho de los problemas que hemos estado contando, que es el tema de la solvencia externa, ¿no? China tiene una formidable solvencia externa, décadas de saldos superavitarios externos y enormes flujos de inversión, pues hacen que el país esté en una posición de solvencia extraordinaria. Todavía hoy tiene unos saldos superavitarios por cuenta corriente, incluso, bueno, ahí podéis ver el saldo comercial es de 600.000 millones de dólares. Las reservas superan ampliamente la deuda externa y, de hecho, además estas son las reservas oficiales. China tiene además muchos más activos en el exterior de sus empresas, con lo cual, pues, cualquier problema o crisis que haya, si uno tiene un superávit externo
y no tiene que financiar deuda, pues yo desde luego nunca hemos visto un colapso de un país en esta situación, ¿no? Bueno, y veis ahí las agencias de rating tienen a China clasificado pues, al nivel de Japón. Bien, bueno, para concluir, 3 sencillas conclusiones. Digamos que en el aspecto político claramente Xi Jinping está enfocado en el control político frente a las reformas, que es algo negativo a futuro, pero desde luego lo que vemos es una estabilidad política interna. El elemento que más nos preocupa es el enfrentamiento con Estados Unidos y luego el tema económico yo lo resumiría como que existe un riesgo de crisis a la japonesa, ¿no? Que China esté en los próximos, digamos, 10 años cayendo mucho el crecimiento, pero no vemos una implosión del país. Y con esto, pues muchas gracias. Terminamos.